Bien, seguimos o empezamos el capítulo 2 de Filipenses, una carta que, como decíamos al principio, cuando comenzamos, una carta que habla del gozo, ¿no? Del gozo del cristiano, del gozo de la iglesia. Y Pablo enfatiza, la carta comenzó justamente como una forma de aliento a los ciudadanos de la ciudad de Filipo, a los filipenses. Y vamos a leer el capítulo 2 hasta el versículo 11, que es extraordinario, sobre todo el 5 al 11, muy conocido, pero no creo que demos hoy todo, pero sí para entrar en el contexto. Estamos hablando también acerca de la unidad, ¿sí? Siguiendo el final del capítulo 1. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Amén. Decía, una carta que habla sobre todo del gozo, pero también habla de la unidad. Habíamos terminado la semana pasada y en el versículo 27 del capítulo 1 decía que solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a vosotros, o esté ausente de vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Esta es la idea de la unidad de la iglesia que Pablo una iglesia que Pablo amaba, que Pablo fundó y que decía que tenía las características de una buena iglesia, pero evidentemente había, ya lo decimos en otra oportunidad, del capítulo 4, habla de dos mujeres que había dos personas que había una división que podía ser justamente por celo, por contienda, no por orgullo, no se sabe por qué, pero causaban una división. En base a esa división, Pablo habla acerca de la unidad para que una iglesia sea una iglesia unida y una iglesia gozosa. Entonces, continuando con combatiendo en la unidad en un mismo espíritu, Pablo dice, por tanto, o sea, siguiendo con el mismo tema, y acá introduce 4 oraciones o 4 preguntas retóricas, serían, que no están en forma de pregunta, pero sería como una especie de pregunta retórica, porque dice, si alguna consolación en Cristo,
si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo. O sea, decía, son preguntas retóricas porque uno dice, ¿hay algún consuelo en Cristo? Sí. ¿Hay algún consuelo en amor? Sí. ¿Hay una comunión en el Espíritu? Sí. Y también si hay alguna entrañable misericordia, y sí, eso simboliza o representa la unidad de la Iglesia, esos 4 aspectos que toca acá Pablo. Ahora, hay una cosa, él dice, si hay alguna consolación, no olvidemos que esta carta, como decía, fue escrita para consolar a los filipenses que estaban preocupados porque Pablo estaba preso, porque estaba sufriendo, y Pablo les decía, lo que vimos en el capítulo 1, que las cosas que estoy padeciendo más bien redundaron en el progreso del Evangelio, es decir, seguía predicando el Evangelio, seguía expandiéndose el Evangelio y por consiguiente seguía creciendo el reino de Dios. Entonces, esta carta es un consuelo para esos filipenses. Pero acá Pablo dice, en realidad si estamos combatiendo en un mismo espíritu, en una unidad como iglesia, y entonces dice, si hay alguna consolación en Cristo, y yo decía, son preguntas retóricas que uno puede decir, sí, hay una consolación en Cristo. Hemos recibido la consolación en Cristo muchas veces. Ahora, la consolación en Cristo, hay un título que se le da justamente al Mesías como el Consolador o el hombre de consolación que iba a venir. Creo que está en Mateo, no me acuerdo si Mateo 2.25 me parece, o Marcos 2.25 creo que dice, hablando del Mesías, está Simón, dice, esperando en Lucas, sí, en Lucas 2.25 dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea que acá, hablando de, él esperaba la consolación de Israel, que ¿cuál era la consolación? El Mesías que iba a venir, o sea, Jesús. Entonces, el título de Jesús también es un Dios de consolación. Pero también en 2 Corintios, 1 al 5, dice, bueno, en el 3 dice, bendito, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Padre de misericordia y Dios de consolación. Y en el 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, que somos consolados en Cristo en medio de las pruebas, de las aflicciones, de las dificultades. Hay otro pasaje, 2 Timoteo, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 16, versículo 16. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Vemos, tenemos consolación en Cristo. La pregunta de Pablo dice, o la afirmación de Pablo dice, ¿cómo podemos mantener la unidad? Bueno, si hay alguna consolación en Cristo y
y hablaba justamente de que el título del Mesías era el Cristo, o habla aquí en estos versículos que leímos acerca de Cristo como la consolación, y nosotros sabemos que el mismo Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, pero no se preocupen, le voy a dejar al Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es el Espíritu Santo el Consolador y Jesús es el Dios de consolación? Y Charles Spurgeon dijo: el Espíritu Santo consuela, pero Cristo es la consolación. Y en un sentido figurado, dice: el Espíritu Santo es el médico, pero Cristo es la medicina. Amén. Para que se entienda. Entonces Pablo dice: si hay alguna consolación en Cristo, primer punto, ¿hay alguna consolación en Cristo? Sí, porque Él es Dios de consolación. Y los que hemos conocido a Cristo, porque estamos hablando acerca de la unidad, ¿no? De la unidad de la Iglesia, que debemos ser uno. Ahora, hay una cosa que para tener todas estas cosas, el ser consolados en Cristo, el amor, la misericordia, tenemos que haber nacido de nuevo. Por eso dice que las cosas viejas pasaron. Así aquí todas son hechas nuevas. Entonces, lo que antes teníamos la manera de pensar, la manera de vivir, todo tiene que ser dejado de lado para empezar a vivir transformado justamente por este Dios Todopoderoso, por este Jesús, el Mesías, el Consolador, por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a hacer que haya unidad entre personas que no se conocen, entre personas, como siempre digo, de distintas culturas, de distintas situaciones económicas, distintas razas y aún distintas creencias, ¿no? Sin embargo, solamente Dios puede hacer esto, unir lo que está desunido o desparramado. Si hay alguna consolación en Cristo, bueno, la hay. Si hay algún consuelo de amor, el amor de Dios, dice, el amor de Dios cubrirá multitud de pecados, dice, ¿no? El amor de Dios, pero dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Y dio a su Hijo, su único Hijo, para que todo el que estaba perdido, por medio de Él, tenga vida eterna. Entonces, ¿tenemos consolación? Sí, tenemos consolación en amor. Ese amor produce en nosotros justamente este espíritu que nos transforma, donde inclusive cuántas personas, cuántos hermanos en la iglesia que han sido lastimados antes de conocer a Cristo, en su vida, ya sea en su infancia o en su vida, han sido lastimados, heridos, y sin embargo el amor de Dios hizo que justamente recibieran sanidad en esas heridas para poder conocer el amor. Bueno, el famoso versículo, el famoso capítulo de Juan, donde habla del amor, ¿no? Donde dice: puedo tener de todo, pero si no tengo amor, no sirve de nada, ¿no? Y nosotros tenemos el consuelo del amor de Dios. Dice, y si algún consuelo de amor, la palabra consuelo, para la palabra griega es paraklesis, y tiene la idea de ayudar y de hacer fuerte. Pero también tiene una connotación en latín, que la palabra sería fortis, y que significa valiente. Con lo cual, uniendo un poco esto, sería que el amor de Dios nos hace fuerte y valiente. Hablando del amor, el mismo Pablo le decía acá en Filipenses,
capítulo 9, el capítulo 1, versículo 9, pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, tenemos consuelo en Cristo y consuelo en amor. Y Pablo oraba para que ese amor abunde, dice, en ciencia y en conocimiento, en mayor conocimiento del Señor. Pero también dice, si hay alguna comunión del Espíritu. Y esto es interesante, porque comencé diciendo y recordando el versículo 27, dice que estamos combatiendo unánimes en un mismo espíritu. Y esta es la idea justamente de la unidad, que si estamos todos en un mismo espíritu, tenemos que tener un mismo sentir, un mismo pensar, ¿no? Una misma idea, y no tener divisiones. Entonces dice, consuelo, comunión en el espíritu. La palabra para comunión sería cononía, que quiere decir compartir las cosas en común. Y sería también común, unión, ¿no? Pero lo que compartimos en realidad, porque dice, si alguna comunión del Espíritu, y esa comunión del Espíritu que nosotros no conocíamos, hasta que el Espíritu Santo entró en nuestra vida y somos templo del Espíritu Santo, y nosotros que no conocíamos, pero el Espíritu Santo nos empezó a llenar con su presencia, a guiar, a acompañarnos, a consolarnos, a fortalecernos, a animarnos, a llenarnos de Él, ¿no? Entonces nos va guiando y es el que nos mueve en nuestra vida, para que seamos justamente, tengamos comunión con el Espíritu para saber cómo debo andar, pero también comunión en la comunidad, en la iglesia, ¿sí? Con los hermanos. Entonces, y si hay alguna comunión en el Espíritu, pero dice, y si hay algún afecto entrañable, y si alguna misericordia, y pensaba en esto de el amor y el afecto entrañable, si hemos sido consolados en Cristo, si hemos sido consolados en amor, si tenemos comunión en un mismo espíritu, vamos a tener obras de entrañable misericordia. Y yo pensaba, pensando un poco en esto, en la iglesia primitiva. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, bueno, yo me voy, ustedes vayan y hagan discípulos y prediquen la palabra en todas las naciones. En Samaria, y hasta el último en la tierra. Y los discípulos, yo siempre digo, quedaron huérfanos, podemos decir, en el sentido que no sabían qué hacer. Ahora, ¿cómo seguimos? Porque hasta ahí Jesús les decía todo. Y si no sabían qué hacer, iban y le decían al Señor, Señor, pasó esto, ¿qué hacemos? Y Jesús lo guiaba. Y Jesús envió el Espíritu Santo y ahí salieron y de pronto hubo una explosión de evangelio, de evangelismo, que la gente se convertía de a miles. Y eso los movió, o sea, el Espíritu Santo los llenó de ese amor y esa misericordia, que empezaron a ver que la gente necesitaba lo mismo que ellos tenían. Y lo que hicieron, lo fueron a compartir. Y ese compartir hizo que se vaya expandiendo. Y de pronto encontraron que en toda esa expansión, en la iglesia de 3.000, de 5.000 personas, había huérfanos, había viudas, había gente pobre, humilde. Y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo. Hagamos algo para ayudar a esa gente. Bueno, unámonos. Y entonces ahí se formó la iglesia y empezó a trabajar y ayudar a los huérfanos, a la viuda, al pobre, a sustentar, porque por amor,
por misericordia. O sea, el amor de Dios transformó la vida de tal forma que pudieron ser compasivos, misericordiosos, empáticos con la necesidad de la gente. No era, porque también siempre digo esto, yo puedo ser muy cristiano y puedo tener la necesidad de evangelizar y digo, pobre gente, y siento compasión de que, se van a morir y se van a ir al infierno y sin conocer a Cristo y yo tengo que ir a predicarle. Pero además de predicarle, si no tiene abrigo, le tengo que dar un abrigo. Si no tiene comida, le tengo que dar un plato de comida. O sea, no es solamente ir a predicarle que conozca a Cristo. Tengo que mostrar el amor de Dios en obra, en misericordia, ¿no? Por eso Pablo dice, otra vez, hablando de la unidad, yo sé que ustedes son buenos, que son una buena iglesia y que están actuando bien, pero necesitamos estar más unidos y para eso necesitamos dejar de lado las divisiones. Esto es lo que está diciendo Pablo. Entonces dice, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y todos podemos responder sí, por lo menos todos los que tenemos a Cristo en el corazón, quienes somos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice, completar mi gozo, y acá vienen otras 4 cosas. ¿Qué dice? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime y sintiendo una misma cosa. Es decir, ¿cómo puedo mantener esa unidad? ¿Cómo puedo no ser divisivo en la iglesia? Bueno, dice, completar mi gozo, dice Pablo, como dije, él era una iglesia que él había fundado y que conocía del amor de los hermanos y de la preocupación de esos hermanos por él, y esta carta justamente era para consolarlo en su preocupación, pero también era un gozo de saber que la iglesia se expandía, que estaba funcionando, y entonces él dice, completen este gozo que yo siento de haber predicado el Evangelio a ustedes y que hayan conocido a Cristo. Y entonces dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Entonces, acá cuando dice completar mi gozo, sintiendo el mismo amor y una misma cosa, hay una palabra que dice proneo, significa, sería sintiendo, que quiere decir ser sabio, inteligente, quiere decir también pensar o considerar o ser de la opinión de o considerar al otro. Entonces, cuando él dice sintiendo lo mismo, el mismo amor, lo que está diciendo es una sola cosa, es una misma idea, un mismo sentir en el corazón, una misma visión, una misma doctrina, una misma palabra, un mismo espíritu. ¿Sí? Entonces, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, o sea, teniendo el mismo sentir en un pensamiento, digamos, a ver, 1 Corintios 2:16 dice, claro, ese era el pasaje. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando dice sintiendo lo mismo, el mismo amor, el mismo unánime, sintiendo una misma cosa, acá lo que está diciendo es nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, ya no miro por lo mío propio,
o no pienso con mi pensamiento, también tiene que ver con el alma. Entonces ahí está el alma y la mente, por eso cuando dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿no? Entonces está todo involucrado. Acá vemos obrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero dice, sintiendo o actuando o teniendo la misma mente que tuvo Cristo. Y no dice Pablo, tenemos que tener la mente de Cristo, ahí en 1 Corintios. No dice, bueno, después de 30 años en la iglesia, después de leer la Biblia varias veces, después de estudiar en el seminario o de recibirte de teólogo o de reverendo, vas a tener la mente de Cristo. No, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos consolación en Cristo, porque tenemos consolación de amor en Cristo, porque tenemos un amor entrañable y de misericordia, porque sentimos lo mismo, porque somos misericordiosos. Y si yo tengo la mente de Cristo, yo no puedo juzgar como lo hacía antes de conocer a Cristo. Siempre me pongo como ejemplo y digo, si yo estuviera en la cruz en vez de Jesús y veía a todo el que me clavó la lanza, no sé, sacaría los poderes. Si la mujer del flujo de sangre con solo tocar el manto se curó, si resucitó un muerto, qué sé yo, podría haber matado, porque el apóstol Juan le dijo al Señor, mira, no viene con nosotros, dice, ¿querés que mandemos fuego del cielo que caiga y los consuma? Así que imagínate lo que puede hacer Jesús. Entonces, si yo hubiera estado en la cruz con mi pensamiento, a los soldados que me escupieron, al que me clavó la lanza, a los sacerdotes que me acusaron, ¿no? Le hubiera matado, ya con la vista nomás lo hubiera fulminado. Me hubiera bajado de la cruz. Pero sin embargo, ese amor hizo que tengamos la mente de Cristo. Ya no somos nosotros, ya no pienso como yo pensaba, ya no soy vengativo, ya no quiero sobresalir en el otro. Por eso dice más adelante, se entiende una misma cosa, y el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Se acuerda que Pablo decía que había algunos que predicaban por amor y otros predicaban por contienda? Es decir, para querer o hundirlo a Pablo, o diferenciarse, o quedarse con la iglesia, o lo que fuera, pero había motivo, y Pablo dice, este no es un motivo. Nada hagáis, y esto es importante porque ya es como personal, es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Nada tenemos que hacer por vanagloria. Vanagloria justamente es eso, vanagloria, que una gloria vana, es decir, que no sirve, que es efímera. Yo no puedo glorificarme a mí mismo, yo no puedo hacer las cosas para creer que yo soy el mejor, para que la gente me adule, para que me escuchen, para que me vean como el mejor, porque eso es orgullo, es egoísmo y eso es pecado. Eso es vanagloria, eso es pecado. Entonces dice, no hagas las cosas por vanagloria, antes bien con humildad. Parece contradictoria a veces la Biblia, ¿viste? Porque justamente cuando el mundo piensa que ser humilde es ser débil, ser humilde es, los griegos dicen, pensaban, consideraban que era un defecto y no una virtud la humildad. Y la humildad es una actitud contraria a la actitud del mundo, pero también es contraria a la autoestima, digamos. Yo tengo tal que
no, porque tengo la autoestima alta y entonces creo que puedo hacer todo y que yo tengo, y si tengo la autoestima baja, entonces estoy ahí tirado, ¿no? Y acá dice, actuemos con humildad, no es tener la autoestima baja, tampoco es tenerla alta. Humildad es justamente lo que decía Jesús, y te da el ejemplo después, ¿no? Desde el versículo 6 en adelante, que se humilló a sí mismo, o sea, no tomó venganza de nadie, ¿no? Siempre actuó con amor, con humildad, y de eso habla, ¿no? No quiere decir que ser humilde tengamos que ser pobres, ni económicamente, ni espiritualmente. Ser humilde es una actitud del corazón que necesitamos negarnos a nosotros mismos, no mirar por lo mío propio, sino por lo del otro, como dice más adelante. Dice, estimando, el mismo versículo 3, dice, nada, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esto es decía un contraste del concepto de la autoestima, de si tengo autoestima alta o autoestima baja, y es mirarme, si yo me miro a mí, a mi capacidad, a mi intelecto, estoy enfocándome en algo que puede producir en mi orgullo, vanagloria y todo, y está lejos de la humildad. Pero si yo me enfoco en el otro y estimo al otro como mejor que yo, ahí la cosa cambia. Y yo no me estoy denigrando por considerar que el otro es mejor que yo. Porque en definitiva, si estamos hablando de la unidad de la Iglesia, y si estamos en un mismo amor, y si estamos en un mismo espíritu, ¿por qué yo voy a ser superior? ¿Porque tengo más conocimiento? ¿Porque tengo más estudio? ¿Porque tengo más plata? Todo eso delante de Dios no vale nada. Entonces, considerando a los otros como mejor que yo. Esa es una gran definición, digamos, de lo que es la humildad y de lo que es la unidad. Porque cuando yo considero al otro mejor que yo, o cuando yo, bueno, usted va a decir, no, pero yo no lo puedo considerar mejor que yo. Bueno, considerarlo igual, porque estamos en el mismo espíritu. Ahora, si estamos en el mismo espíritu y yo te considero igual y vos me dijiste algo, o hiciste algo, o pensaste algo, entonces, y tengo diferencia, yo no estoy pensando, no estoy teniendo la mente de Cristo para ser compatible, para ser empático. ¿Amén? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Yo tengo que ver al prójimo. No tengo que ver las diferencias o mi manera de pensar, o no tengo que imponer mi posición, porque eso no sería humildad. Yo tengo que mirar al otro y entender que el otro es tal o igual que yo. Y entonces tengo que respetarlo, tengo que amarlo, dice la palabra. ¿Amén? Y quiero leer algo que tengo acá en un libro de dos, hablando de la humildad, de la unidad justamente, de dos cristianos, de dos evangelistas reconocidos, que hay un tal Charles Simeón, que era un gran evangélico de hace varios siglos, que afirmaba que solamente las verdades fundamentales del Evangelio constituyen nuestro lazo de unión como cristianos. Porque Jesucristo es lo que dijo ser, hizo lo que dijo que iba a hacer, y es el único camino a Dios. Entonces, una vez tuvo un incidente, dice,
hablando de que justamente a veces hay divisiones por fundamentos bíblicos, porque yo creo esto, porque yo entiendo aquello, porque yo soy de este, de aquello, del otro. ¿Se acuerda en los Efesios que Pablo decía, que uno decía, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, el otro no, yo soy de Cristo? Y entonces, estoy hablando acerca de las divisiones. Dice, tuvo un incidente y lo ilustra de esta manera. Dice, en una ocasión, Simeón era calvinista y Juan Wesley era arminiano. Se acercaron a un grupo de sus seguidores y Simeón dijo, señor Wesley, creo que se supone que debemos esgrimir nuestras espadas y batirnos, porque a veces me llamo calvinista y a usted a veces ha sido llamado arminiano. Pero antes de sacar mi espada, déjeme hacerle una pregunta. En lo que a usted se refiere, ¿es su salvación algo que se debe enteramente a Jesucristo? Mi salvación la debo completamente a Jesucristo, respondió Wesley. ¿Conserva usted su salvación por sus propios esfuerzos?, preguntó Simeón. No, Jesucristo es quien me guarda en la salvación, respondió Wesley. En lo que a usted respecta, ¿es Jesucristo el único camino de salvación? Es el único camino. Bueno, dijo Simeón, no desenvainaré mi espada. Estas son las mismas cosas que yo sostengo y esas son las mismas cosas que tú y yo debemos sostener hoy. O sea, había una diferencia y la esgrimieron en la palabra. Había un solo concepto, amaban a Cristo y creían en Cristo, cumplían los propósitos que Cristo dijo y entonces eso hicieron. Unieron eso y dejaron la diferencia de lado. ¿Amén? Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando dice tenemos la mente de Cristo y no mirando cada uno a sí mismo, sino mirando al otro como superior a mí, ¿no? Y mientras pensaba en esto, me acordé de Noé. El Espíritu Santo me trajo algunas cosas y pensando en Noé. En un momento dice, Noé había subido al monte, pasaron 40 días y 40 noches y no bajaba, y Noé estaba allí en el monte, su hermano Aarón, el pueblo empezó a preocuparse y dijeron, se murió, ¿qué vamos a hacer? Entonces hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar el becerro. Y cuando Moisés bajó, después dice Moisés intercedió por el pueblo, porque dice que Dios decidió destruir, le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, apártate de ellos porque los voy a destruir a todos y solamente te voy a dejar a vos y voy a hacer una nación grande contigo. Y Moisés no dijo, bueno, Señor, está bien, qué bueno, por mi fidelidad, por mi obediencia, el Señor me premió y entonces de mí vendrá una gran nación. No, intercedió por el pueblo, o sea, no se miró a sí mismo, no se vanaglorió de él mismo ni de lo que estaba haciendo, sino que intercedió por el pueblo de Israel y dijo, Señor, tened misericordia porque es tu pueblo, vos lo sacaste, lo rescataste, ¿qué van a decir los egipcios? No lo destruyas, por favor, te lo pido. Y oró de tal manera que dice, Dios escuchó la oración. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Moisés hubiera dicho, fantástico, me libro de todo esto que ya me tienen podrido, todos los días son problemas, no me hacen caso para nada, entonces está bien, destruir? Pero no, había el amor
la misericordia, el amor entrañable, la misericordia, produjo en Moisés que intercediera por ese pueblo, que sea misericordioso, que tuviera compasión, que se pusiera, que no se vanagloriara de él mismo, sino que miró al pueblo con compasión y dijo: Señor, no, tened misericordia, no lo mates. Y estos son ejemplos que tenemos que tomar. Obviamente vamos a ver ya la semana que viene el mejor ejemplo, que es la humildad de Cristo, a partir del versículo 6. Pero dice, tenemos que sentir lo mismo que sentía Cristo. El versículo: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? El sentir de compasión, el sentir de misericordia por la gente. Como dije antes, por la necesidad tanto material como la necesidad física. Pero también, especialmente, Jesús vino por la necesidad espiritual. ¿Sí? Entonces debemos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo, ese entrañable amor, esa comunión con el Espíritu Santo, tiene que ir haciendo en nosotros que podamos ir creciendo cada día. Somos templo del Espíritu Santo, y dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Ahora, tenemos que aplicar esa mente de Cristo. Ya no es mi mente, ya no es mi pensamiento, ya no soy independiente, ya no me pertenezco a mí, porque cuando yo acepté a Cristo, lo hice no solo mi Salvador para que perdone mis pecados, lo hice mi Señor. Y eso es lo que muchas veces no tenemos en cuenta. El ser mi Señor es que yo estoy rendido, ya no pertenezco más a Él. Siempre uno ve en las películas o mismo en la Biblia, cuando hablaban los esclavos, se referían a sus amos diciéndole Señor, mi Señor, y eran esclavos y tenían que hacer lo que... Y Pablo mismo decía, yo soy esclavo de Cristo, soy el más pecador, como un abortivo se me apareció a mí, pero fui al último que se me apareció. No necesitaba, no merecía, pero sin embargo la misericordia de Dios, y eso es tener la mente de Cristo. Es ser compasivo, es ser misericordioso, es ponerme en el lugar del otro. Como dice, poner la otra mejilla. Y no encerrarme en mi herida, en mi dolor, en lo que me dijo, en lo que me hizo, en lo que... No, dice, no, nada de eso. Tenemos que tener humildad. Tenemos que mirar al otro como si fuera superior a mí. Tenemos que tener el amor y el sentir que tuvo Cristo Jesús por nosotros, que tampoco merecíamos nada. Sin embargo, Él dio su vida por nosotros. Imagínate si Jesús hubiera dicho, bueno, ya está, yo cumplí, vine acá, listo, que se salve el que quiera y el que no. Pero sin embargo, la misericordia de Dios dice, son nuevas cada mañana. Amén. Y se renuevan de día en día. Amén. Amén. Si no, hablábamos antes de empezar, no existiríamos ni uno, si no fuera por la gracia y el amor del Señor. Así que vamos a dejar acá, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a los mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el sentir que también hubo en Cristo Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Dios bendiga a todos los que vean la transmisión o están viendo la transmisión también. Que podamos tener ese sentir, esa compasión, esa misericordia, ese amor entrañable, el hacer obras, ¿no? El ser misericordioso con mi hermano, con mi hermana, con mi prójimo. Porque dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, si amamos a Dios y somos amados por Él, tenemos que amar
a nuestro prójimo. No tiene que haber divisiones, no tiene que haber... no quiere decir que se olvide, sino al contrario. Si alguien me hirió, me lastimó, yo tengo que trabajar por buscar la paz, por buscar la unidad. Que no es fácil, pero depende de mí. Yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo la mente de Cristo. Pero si hay algo que me produjo dolor, que me lastimó, que me hizo algo, que contra un hermano, contra el pastor, contra lo que fuera, y eso puede traer división, estamos dando lugar al diablo. Y si tenemos la mente de Cristo, no tenemos que darle lugar al diablo. Y no tenemos que dejarnos llenar de pensamientos de orgullo, de superioridad, sino por el contrario, ser humilde y buscar, a veces ir a acercarme al que me hirió y decirle, mira, te perdono, no es que yo soy débil, sino que yo estoy buscando el amor de Dios para mi vida, la paz del Señor en mi vida y en mi corazón, y también que ese hermano no se pierda. Si el que me lastimó, o si yo lastimé peor, tengo que salir corriendo a pedir perdón. Pero si otro me lastimó, yo también tengo que ir a pedir perdón. Si alguno tuviera algo contra ti, andá y pedirle perdón, dice. No dice si vos tuvieras algo contra otro. Dice, si alguien tuviera algo contra ti, andá y pedirle perdón. Entonces, a veces no, siempre tenemos que tener esa humildad que tuvo Cristo Jesús. Lo acusaron y bueno, en algunos casos no contestó, porque era mejor callarse para que se cumpla el propósito. En otro caso contestaba con la palabra, ¿no? Y que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos llene con su presencia, nos guíe para que podamos ser fuertes y valientes, humildes, ¿no? Y no orgullosos ni vanagloriosos, para que podamos ser uno en Cristo, como dijo Jesús en la oración, como tú y yo somos uno, Padre. Amén. Así que vamos a orar.